efectivamente tratando un problema que era este problema del acantilado. Un lanzamiento desde un acantilado. Tenemos aquí muy alto, habíamos dicho las condiciones. Lanzaba un objeto en el aire con una velocidad, me acuerdo, era 30 metros por segundo y un ángulo con respecto a la horizontal de 60 grados. Bajo la acción de la gravedad y del aire, el drag. Y G ponemos 10 metros por segundo al cuadrado y nos dicen que en el lanzamiento está muy alto, golpea en el agua con una velocidad de 8 metros por segundo. Esta es que tiene un tiempo muy alto, significa que tardará un tiempo que es prácticamente, podemos decir que tiende a infinito, ¿de acuerdo? No, y son los datos que nos dan, no nos dan la masa del cuerpo ni nada, y nos piden, si recordáis, a qué distancia, en estas condiciones, a qué distancia golpea la distancia del acantilado. Nos preguntan estas, hallar esto. Entonces tenemos que analizar el problema del movimiento, ecuaciones que describen el movimiento, segunda ley de Newton, ¿no? Y es lo que vamos a hacer en la siguiente pantalla, que era lo que había hecho el día pasado, ¿no? En un instante. En el movimiento del cuerpo pues tenemos la acción del peso y tenemos si se está moviendo con una velocidad de esta manera, la fuerza del drag, y nos dicen que la fuerza del drag es lineal, es el único dato, ¿no? Dicen que es de esta manera. No nos dan el valor de B, del parámetro B. Si nos dicen con qué velocidad golpea vamos a introducir, como hace en este capítulo, para poner la segunda ley de Newton, que va a ser naturalmente... ¿Qué capítulo es el primero? El 2, el que estábamos. Movimiento de cuerpos dentro de fluidos. Teníamos, ¿no?, el drag lineal y el drag cuadrático. Entonces, si pongo la segunda ley de Newton, que describe el movimiento, suma de fuerzas, son las dos fuerzas que están actuando proporcional a la aceleración. Es decir, que tendremos, vamos a poner la G un poco más bonita. Vamos a definir lo que se conoce la velocidad terminal. Habíamos hablado de una velocidad crítica, límite, que era la que nos distinguía cuando nos encontrábamos entre el caso lineal o el caso cuadrático en el drag. Aquí es diferente, vamos a tener velocidad terminal para los dos casos, en general, pero en este problema que estamos con el lineal, la velocidad terminal, que es que si nosotros dejamos el cuerpo caer bajo la acción de la gravedad dentro de ese medio, que ejerce una fuerza de drag lineal, llegará un momento en que la aceleración se hace cero y el movimiento es con velocidad uniforme. Es decir, velocidad v terminal en módulo será cuando a es igual a cero, ¿de acuerdo? Es decir, cuando el drag compensa al peso. Y eso es lógico, si uno lanza, digamos, deja caer un cuerpo con velocidad inicial cero bajo la acción de la gravedad,
En el instante inicial la velocidad es cero, es decir, que la aceleración en el instante inicial es la aceleración de la gravedad. Pero en un instante posterior, que ha adquirido ya una cierta velocidad, este término ya es distinto de cero, lo cual hace que la aceleración sea menor que la de la gravedad. Va aumentando la velocidad, va decreciendo la aceleración, va aumentando la velocidad, va decreciendo la aceleración. Claro, cada vez los cambios en la velocidad son más lentos porque la aceleración es más pequeña. Pero llegará un momento en que uno piensa, bueno, si le dejo ahí todo el tiempo del mundo, pues la velocidad tendrá ya una magnitud tal que compense al peso, que es lo que estamos diciendo aquí. Es decir, que tendríamos que mg sea v terminal o la velocidad terminal mg dividido por v. Claro, si uno piensa en este problema, que lo estamos lanzando y el acantilado es muy alto, pues precisamente lo que nos están dando en el enunciado es que la velocidad terminal es de 8 metros por segundo. Es lo que nos está diciendo, que golpea en el agua, como ya ha tenido todo el tiempo que ha querido para alcanzar esa situación. Esa es la velocidad. O sea que no nos dan la masa, no nos dan B, pero sí nos están dando el cociente entre ambos, que es lo que vamos a necesitar, ya veréis, en este problema. Todavía uno quizás no lo percibe, pero sí. ¿Cuánto tiempo tendría que caer un cuerpo para llegar hasta esa velocidad? Infinito. Pero bueno, eso hay que hacerlo resolviendo las ecuaciones del movimiento. Vale, pues es lo que vamos a hacer. Vamos a poner, ¿no? Vamos a llamarle, por ejemplo, el eje vertical eje Y, el eje horizontal eje X. El origen lo pongo desde el punto de lanzamiento, ¿no? Desde el vértice ese que ponía. Y entonces tendremos, y si pongo esto en función de la velocidad terminal, esta ecuación, es decir, dividiendo por la masa tendremos g menos b dividido por m por v, es decir, que tendremos aquí, fijaos que tengo b dividido por m como g dividido por la velocidad terminal, ¿no? Es decir, que tendríamos aquí como la aceleración g menos, cuidado que aquí no es vector, que es el valor de la... Bueno, tendríamos esta o la original. Descomponemos en su componente x e y. Por ejemplo, analizamos cómo es la componente x. Fijaos que nos están diciendo cuándo se desplaza horizontalmente. Entonces tendremos la componente x de la aceleración, la componente x de g es 0, tal como he orientado los ejes. Entonces tendríamos aquí menos g v terminal vx. Y para la y pues tendríamos menos g, porque estoy poniendo lo positivo hacia arriba, menos g v terminal VI, ¿no? Tendríamos esos dos. Vamos a cogernos primero este. Y me voy a poner en otra pantalla. Vx, ¿no? Teníamos. Pero claro, la aceleración es nada más que el cambio de la velocidad en el tiempo. De tal manera que entonces esta ecuación va a ser por Vx, que es la que vamos a resolver por separación de variables. Fijaos que tenemos Vx y t como variables, ¿no? Entonces separamos aquí, vamos a borrar esto, y tendremos aquí, pues, pasa dividiendo, menos g terminal. Fijaos que g y esta v terminal, la velocidad terminal son constantes por diferencial de t, ¿no? Si esto es cierto, esto es... Uy, justo he tachado el... Sí, no me lo suena, da igual. Por un lado, desde tiempo t 0, desde 0 el tiempo del lanzamiento, hasta un instante t, y lo lanza con una componente v0x, ¿no? Que será v0 por el coseno s de t, o sea, de tita, o sea, que era v0x
30, ¿no? Por coseno de 60 grados, o sea, 15, ¿no? 15 metros por segundo. Hasta Vx. Bueno, vamos a seguir con las letras. O sea que tendríamos aquí un logaritmo neperiano, Vx dividido por V0x, ¿no? Menos G, V terminal, por el tiempo, o sea que si esto es cierto, y tendremos entonces que Vx va a ser V0x por elevado a menos G, V terminal, por el tiempo. Esto, como veis, tiene dimensiones de tiempo a la menos 1, lo que hay dentro de la exponencial. Lo que vemos es que cuando t se hace muy grande, o sea, tiende a infinito, ¿no? Pues entonces Vx tiende a 0. Cuidado, hay un... Que la velocidad tienda a 0 significa que horizontalmente no llegue... Ahora en el problema lo dije en el enunciado, pero que eso sea así implicaría así ya de por sí que no pudiese alcanzar una distancia infinita horizontalmente. Veremos en el siguiente caso cómo va a pasar esto, pero podría alcanzar el cuerpo, en otras circunstancias, una distancia horizontal infinita. Es decir, que es curioso, uno dice, anda, la velocidad tiende a 0, pero el cuerpo puede alcanzar una distancia infinitamente alejada de la posición inicial. Pero eso lo veremos que ocurre en el drag cuadrático, no en el lineal. Bueno, eso como comentario en este, por uno diría, lógico, claro. Bueno, lógico porque te lo está diciendo el enunciado, pero si no, sería una pregunta. ¿Puede o no alcanzar? Bueno, tenemos aquí la velocidad, pero necesitamos la posición. La posición, la componente horizontal, x, la componente x. O sea que necesitaremos otra vez volver a integrar. Tendríamos aquí, ¿no? Es decir, que tendríamos todo esto igual a esto. Otra vez, tendríamos V0x elevado a menos g, v terminal, por el tiempo, ¿no? Entre 0 y t, entre 0, que puse el origen de coordenadas, y hasta el x correspondiente. Aquí ya podríamos incluso decir, bueno, pues esto lo hacemos infinito y esta sería la distancia que nos están preguntando, evidentemente. ¿De acuerdo? Pero bueno, podemos integrar todo. Tendríamos aquí x y tendríamos v0x. Fijaos, tendría aquí un menos v terminal dividido por g por elevado a menos g v terminal. Si yo derivo esto respecto al tiempo, me quedaría eso entre 0 y t. Si le cambio el signo, cambia los... ¿De acuerdo? Tenía un menos. ¿Entendido? O sea, simplemente intercambio el signo menos por... Y lo que tendremos aquí, pues, tendremos x... Vamos a poner aquí x. Si queréis ya pongo esto tendiendo a infinito, es decir, la distancia, esa que nos preguntaban, será v0x, v terminal, dividido por g, y ahora tendríamos 0 sería por 1, menos 0 cuando t tiende a infinito por 1. O sea que tenemos que la distancia, y aquí pues si teníamos, ¿cuánto había dicho? 15, 8, 10, 120 entre 10, 12 metros. O sea que no necesito analizar o resolver hasta el final el movimiento vertical, simplemente sabiendo que
Claro, fijaos que cómo va a golpear, porque uno diría, ¿y con qué ángulo? Es una pregunta, ¿y con qué ángulo golpea? Uno ya está viendo que entonces la única componente de la velocidad va a ser la componente vertical, o sea que golpea perpendicularmente a la superficie del agua. Entonces, el valor del drag lineal no lo necesitas para hallarlo. No necesito el factor B, no me dan ni B ni M. Lo que me están dando implícitamente, como ves, es el cociente entre B y M. Me están dando la velocidad terminal, me dan G, por lo tanto me dan el cociente de esas dos cosas. ¿Alguna cuestión? Podéis preguntaros, no tenemos mucho tiempo, analizar el movimiento, aún así, dice uno, pues, ¿qué es de lo que trata él? Realmente este problema es como decir, bueno, pues resuelve en general la teoría, la parte teórica, ¿entendéis? ¿Es problema o teoría? Da igual, son ambas cosas. Podréis, por ejemplo, analizar el movimiento vertical. El movimiento vertical. O sea que tendríais, con esto lo que os quiero decir es resolver la ecuación, la componente vertical. Teníamos ahí, ¿no? ¿Y qué teníamos ahí? Teníamos G, teníamos menos G, ¿no? Menos G V terminal por VI. Es decir, que tendríamos esta ecuación, o sea, la de I con respecto a T igual a menos, y podéis sacar aquí un menos G, 1 más VI, V terminal, ¿no? Se separan las variables y volvéis a tener una cosa similar a un logaritmo neperiano, es decir, que va a ser exponencial. ¿De acuerdo? Es decir, va a ser... Perdón, aquí puse I, perdonadme. VI, perdonad. Qué asco. Es la aceleración, perdonad. Es decir, que tendríamos... ¿no? Pues... sale desde una VI 0 y llegaría hasta un valor 0 y luego volvería a subir hasta un valor, ¿cómo lo dibujaríamos? Espera, a ver, si fuese solo desde el 0 sería de esa manera, es decir que tendríamos una cosa así, donde este sería la velocidad terminal. ¿De acuerdo? Primero se tiene que hacer 0 porque lo estamos lanzando verticalmente hacia arriba, luego vuelve a crecer. Bueno, como es negativo aquí estoy poniendo en módulo, o sea que tendríamos que ponernos, a ver, para dibujarlo bien, si estoy poniendo que eso es una chapuza. Parte con velocidad positiva y tendríamos hasta la negativa. V terminal hasta menos V terminal. Una cosa como esa. Ahora sí, con el signo correcto. Antes estaba poniendo en módulo. ¿De acuerdo? Si lo dobláis, lo que había hecho yo con el positivo, visteis que había dibujado, aunque dibujé esto y eso no era correcto. Es así. Bien. Vale. Por ejemplo, un problema similar de estos con drag lineal, os puedo proponer péndulo con un drag lineal. Péndulo simple. Para que penséis, solamente lo voy a proponer así. Tengo una longitud L, y aquí tengo mi cuerpo,
bajo la acción de la gravedad. Aquí tengo el aire, ¿no? Dentro del aire, lo mismo que antes. Y lo dejamos desde un ángulo pequeño, pequeñas oscilaciones. Para pequeñas oscilaciones. Entonces, bueno, si no estuviese el aire, pues ya sabemos que para pequeñas oscilaciones es un movimiento armónico simple, con un cierto periodo, ¿no? Que era 2pi, la raíz cuadrada de L dividido por G. O sea, sin aire, el periodo del péndulo sería 2pi L dividido por G. Pero con aire tenemos amortiguación. ¿Qué es una amortiguación lineal? Porque tendríamos aquí, fijaos, diagrama del cuerpo libre, tendríamos aquí mg, lo voy a poner en función del, si queréis, del ángulo, ¿no? Entonces tendríamos para la componente tangencial del movimiento y para la componente normal podríamos hacerlo. Si se está moviendo hacia arriba, tendríamos por aquí la fuerza del drag, es decir, que tendríamos naturalmente la tensión de la cuerda. mg más t más fd igual a m por a. Esto lo ponemos en coordenadas polares, o sea, en las direcciones o en componentes intrínsecas, para la tangencial, para la normal. Tendríamos para la componente tangencial, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos mg seno de tita. Tendríamos, he dicho que es lineal, estoy ya en la componente tangencial únicamente, y tendríamos aquí m por la componente tangencial de la aceleración. ¿Cómo sería la componente tangencial de la aceleración? L tita punto punto, la derivada segunda, y la velocidad L tita punto. De tal manera que, y además estamos suponiendo que son pequeñas oscilaciones, ¿no? Es decir, que tendríamos aquí tita, es decir, que si dividimos por la masa, tendríamos, y por L, tendríamos menos G dividido por L, tita, menos B dividido por M, tita punto, igual a tita punto punto. O sea, tenemos más el término lineal. Fijaos que si B es 0, entonces tenemos el oscilador armónico simple. Este es el término de amortiguación. Y ahora tenéis que recordar, esto lo resolvimos en mecánica. ¿De acuerdo? Imaginaos que ahora nos dicen, nos preguntan, otra vez nos pueden dar, fijaos que aquí lo importante es la velocidad terminal. Otra vez, ¿no? Nos dan G y nos dicen que la velocidad terminal es un valor determinado. O sea, que nos están dando este parámetro, vamos. Pues determinar cuál es, por ejemplo, el periodo de oscilación. O después de 3 oscilaciones, cuál es la amplitud de oscilación comparada con la original. O en qué porcentaje desciende en cada oscilación. O sea, las preguntas que se suelen hacer en un movimiento oscilatorio amortiguado linealmente. No lo voy a, o sea que ya he puesto la ecuación, y ahí es donde esto sí lo resolví en su momento. Y si no lo resolví yo, es algo que se debe saber. Bien, o sea, como aplicación. Muy bien, pues podemos hacer alguno con drag cuadrático. Otro, vamos. Este que me gusta plantear
la teoría de esta manera. Tenemos un coche. Aquí tengo un coche. Por una carretera, ¿no? Con pendiente, tengo la gravedad y tengo el aire, ¿no? Y tengo el coche en punto muerto. Eso quiere decir que rueda sin rozamiento con el suelo. ¿De acuerdo? Y al final de la cuesta, que es muy larga, una cuesta muy grande, la carretera se vuelve horizontal. ¿Ve? Y está todo, o sea, que llegará por aquí, piti, 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 y luego se mueve horizontalmente. ¿De acuerdo? Todo en punto muerto significa que el motor no está actuando, como tiene la rueda, estamos despreciando el rozamiento por rodadura, cualquier tipo de rozamiento. El único rozamiento que estamos considerando es con el aire. Y en este caso el drag, es decir, es cuadrático. Nos dicen la masa del coche, nos dicen G, y nos dicen que observamos, no me acuerdo ahora de memoria, justo se me olvidó tomar los datos, bueno, da igual cualquier dato, que cuesta abajo vemos que se mueve con una velocidad, nos dan el ángulo, por ejemplo, tita, ese es otro dato, creo que eran 30 grados. Y que se mueve con una velocidad, pues por ejemplo, vemos que se mueve con velocidad uniforme, con una velocidad de 50 metros por segundo, con una velocidad V0. ¿Cómo es posible que se mueva con velocidad constante? La aceleración es entonces cero, movimiento uniforme. Claro, está actuando la gravedad, pero también está actuando el rozamiento con el aire. Es decir, que al principio naturalmente no será un movimiento uniforme, pero como es una ladera muy grande, lo mismo que en el otro caso, y nos preguntan, una vez que ha llegado aquí abajo, ¿cuánto tiempo tarda en reducirse la velocidad a la mitad, o lo que sea? Y ahora sí hago la pregunta, ¿alcanzará el infinito o no alcanzará el infinito sobre esa carretera? Lo que dijiste antes, sí. Eso. Bueno, por lo que dije antes, os dije va a ser diferente, pero a lo mejor os mentí. No os mentí. Pero uno se queda, ya, o sea, uno piensa diciendo, al final llegaremos a eso, que puede ser divertido, pienso yo. Pero claro, eso choca, dice, lo ves como la física no tiene nada que ver con la realidad, porque si yo hago eso con un coche, pues al final el coche se para. En la carretera, yo diría que no llego al infinito, ¿no? Bueno, ahí uno puede decir, bueno, claro, tienes el rozamiento por rodadura, tienes otro tipo de rozamiento. No, los quito todos. Es decir, he hinchado las ruedas bien hinchadas, el suelo es bien pulido, no hay nada raro, ¿no? Y aún así tendríamos que la respuesta, o sea, va a llegar al infinito. ¿Y cómo es eso posible? Ya, en este momento. O sea, si, digamos, hemos demostrado que con el drag cuadrático, si actúa solo el drag cuadrático llega al infinito, pero en la realidad no llega al infinito. ¿Alguna razón así ya rápida que uno pueda pensar? Claro, porque nosotros hemos visto que en el drag lineal no llega al infinito. Fijaos que si se va ralentizando, la velocidad se va haciendo cada vez más pequeña. Eso quiere decir que en algún momento también sobrepasará hacia abajo la velocidad crítica. La velocidad crítica me está diciendo cuando el drag lineal es mayor que el drag cuadrático o a la inversa. Cuanto menor sea la velocidad, menor que la velocidad crítica, más grande es el término lineal, el drag lineal frente al drag cuadrático. Es decir, que llegará algún momento el coche en el cual ese problema ya no tiene sentido desde ese punto de vista. No puedes decir que esté actuando el drag cuadrático porque el drag lineal ya es más importante. Aquí en el enunciado estamos diciendo el drag cuadrático es mucho mayor que el lineal. Pero en algún momento al ralentizarse el movimiento eso ya no va a ser cierto. Y eso es lo que ocurre. Por eso se para el coche, aparte del rozamiento con las ruedas por rodadura y esas cosas.
lo cual es curioso, ¿no? Es decir, porque la predicción de esto y lo que demostraremos pues es una cosa que choca contra la realidad, claramente. Pero claro, si uno se pone a pensar, dices, pues la física sigue funcionando, incluso en esas condiciones tan radicales. Vale, vamos a analizarlo. Entonces, me piden esas dos cosas. Pues tendremos que ver primero cómo es el movimiento aquí y cómo es el movimiento allá. Aquí movimiento uniforme. Es decir, que voy a dibujarlo así como un tocho, ¿no? Tendríamos aquí el peso, tendríamos la normal y tendremos la fuerza del drag. No hay ningún otro rozamiento. Tenemos que esto es θ, ¿no? Es decir, que tendremos que mg seno de θ tiene que ser igual a la fuerza del drag, que será c, vamos a llamarlo c por no ponerle b, por v al cuadrado, que es SV0, ¿no? Que puse ahí. V0 al cuadrado. Es decir, que tenemos que c dividido por m, pues será g seno de θ, cualquier combinación. ¿De acuerdo? Vamos a ver si necesitamos dar c o m, o simplemente el cociente de esto ya, con esto ya sería suficiente. ¿Alguna duda? O sea, en lo que he hecho aquí, movimiento uniforme, me lo ha dicho el enunciado que lo puedo aplicar, por lo tanto. Vale, y ahora ya he llegado aquí al coche. Ahora, diagrama del cuerpo libre. Tendremos naturalmente el peso, tendremos la normal y horizontalmente la fuerza del drag. La normal compensa el peso porque el movimiento es horizontal. Aquí solo tendremos para la componente horizontal, si queréis, x. Tendremos menos c, v al cuadrado, igual a la masa por la aceleración horizontal, que será, o sea, estoy poniendo ya v aquí, denotando, si queréis pongo vx, pero bueno, va a ser una tontería de x. Y a partir de ahora voy a poner simplemente para esa parte vxv, para no poner. ¿Entendido? En la anotación, o sea, que a partir de ahora, para no estar escribiendo vx, porque va a ser la componente horizontal de la velocidad. Así que tendremos m. Vamos a ponernos en otra pantalla. Se me olvidó la m. Separación de variables. Es decir, que tendremos, vamos a ponerle todo esto, y pasa c dividido por m, diferencial de t, ¿no? Perfecto. Desde, vamos a suponer que pongo el cronómetro en marcha justo cuando llega en el punto más bajo, 0, hasta el tiempo t, desde v0 hasta v. Aquí me estaban diciendo que podría poner ya v0 medio, si queréis. Depende de si lo que quiero ya es o cualquier velocidad. Tendríamos entonces aquí 1 dividido por v entre v0 y v0 medios. Y aquí pues c dividido por m, o sea que ya veis que aquí, ¿cómo teníamos la expresión? Que no me acuerdo. G seno de θ, v0 al cuadrado igual a c dividido por m, ¿no? Si no me equivoco. Ahí ya tendríamos, me estaban dando como datos esto y el resto de cosas. Y tendríamos aquí por el ts que llamo t1 medio. No es que esté multiplicado por. Esto sería entonces
1 dividido por V0 medios, o sea, el 2 para arriba. O sea, que me queda, evidentemente, 1 dividido por V0. Bueno, y de aquí ya sacamos el t medio. Si lo resolviésemos directamente para la v, para toda la velocidad, tendríamos 1 dividido por v entre v0 y v, c dividido por m por t. Entonces tendríamos aquí 1 dividido por v menos 1 dividido por v0. O sea, que aquí lo he hecho ya para la primera pregunta, pero en general, ahora voy a por la segunda. A ver cómo es la... c dividido por m por t, ¿no? Es decir, que me va a quedar 1 dividido por v0 más cm por t, es decir, v igual a 1, 1 dividido por v0 más cm por t, multiplico por v0 todo ello, v0, y me queda aquí un 1, y aquí un 1 más v0, ¿no? Y me queda así bien, si no me equivoco. O sea que esta sería la velocidad en función del tiempo. Y ahora tendríamos que buscar la posición. Es decir, que tendríamos aquí... Voy a borrar todo lo de arriba. ¿Hay alguna cuestión sobre eso? Ay, madre. Bueno, le he dejado cortado el... Es decir, que tendríamos x con respecto a t. Bueno, aquí si uno analiza la expresión, pues evidentemente pasa lo que dijimos antes, ¿no? Lo que, si t crece, v disminuye, si t tiende a infinito, v tiende a cero, ¿no? Eso está más claro que el agua. Lo mismo que antes, o sea, el mismo comportamiento cualitativamente, pero ahí uno ve, antes teníamos un decrecimiento exponencial y aquí no. Es decir, que tendremos v0, c, m, t, es decir, que tendremos aquí, separando las variables, x, t, fluff, y tendríamos pues aquí desde el 0, 0 hasta tx. ¿Y qué tenemos por aquí? Un logaritmo neperiano, ¿no? Tendríamos m, v0, c, o sea que si yo v0 lo estoy sacando fuera del logaritmo neperiano de 1 más v0 c mt, ¿no? Entre 0 y t, si no me equivoco. Si yo derivo esto, me quedará el v0c, v0cm, correcto, dividido por todo eso. Creo que está bien, ¿no? Si no me equivoco. Es decir, que tendremos x igual a mc, logaritmo neperiano de ¿está bien esto? Sí. Sí, está. Logaritmo neperiano de 1 más v0c m por t por u. O sea,
Creo que no he cometido ningún error. ¿Cómo era? Era C dividido por M, era G seno de tita, ¿no? V0 cuadrado. V0 al cuadrado. Vale, es decir que tendríamos aquí justo la inversa. Seno de tita. Estoy mirando a ver si las dimensiones. Metro cuadrado segundo, o sea, unidades metro cuadrado dividido por segundo al cuadrado, metro dividido por segundo al cuadrado, o sea que tendríamos efectivamente en metros. Vale, genial. O sea, cuando estaba dudando, digo, uy, madre. O sea que dimensionalmente es correcto. ¿Se podría cambiar el partido por M también dentro del logaritmo neperiano? Sí, también aquí. Sí, pero me estaba... Por eso os pedí que me lo recordaseis, para ver las unidades. Porque así de memoria no me lo... Es decir, que podríamos meter aquí también esto, evidentemente. Pero aquí ya se ve el comportamiento. Cuando t tiende a infinito, x tiende también a infinito. Más lentamente, porque es el comportamiento logarítmico. O sea, crece logarítmicamente. Cada vez más lento, pero siempre creciendo. Es decir, que con el drag cuadrático exclusivamente, el coche alcanza el infinito. Tiempo tiende a infinito y el coche cada vez se aleja más. Cada vez con una velocidad más lenta, eso sí. Pero, entonces el comentario que hice antes. Esto no es realista desde el momento en el que, claro, cuando la velocidad se va haciendo tan pequeña, entonces ya no puedes considerar que el término cuadrático es preponderante sobre el lineal. Y como en el momento en el que el lineal es más grande que el cuadrático, entonces sí llega a pararse a una distancia determinada. Vale. Tenéis, por ejemplo, así para proponeros también alguno con el drag cuadrático, los problemas, me gustan el 241, 241 y 242. Por eso había abierto aquí del Taylor, en algún sitio. O sea, hay muchos. 241, 242 es sobre el mismo movimiento. Y vamos a discutirlo un poco sin problemas. 241 y 242 Taylor. Vale. ¿De qué se trata? Bueno, en el movimiento, cuando tenemos drag cuadrático, la faena es que podemos analizar, no sé si podemos analizar tanto el movimiento exclusivamente vertical o el movimiento horizontal. En este se trata de un movimiento vertical. Ya habéis visto que en el drag cuadrático, con un movimiento horizontal, pues lo pude solucionar. Pero en el momento en el cual no es ni una cosa ni la otra, entonces las ecuaciones del movimiento están acopladas y ya no podemos resolverlo a mano. Muy bien, el problema es que yo estoy aquí de pie, una persona, sobre el suelo, la gravedad y tenemos el aire. Y lanzamos una pelota o un cuerpo con una determinada velocidad inicial v sub 0, verticalmente, o sea que ahora es movimiento vertical. Hacia arriba, naturalmente llegará un momento en el que se para y vuelve a caer. Entonces el 241 es determinar cuál es la altura que alcanza ese cuerpo. Nos dicen cómo es la gravedad, nos dicen que la fuerza del drag es de este estilo, ¿no? Con una constante, claro, por aquí. Nos dicen cuál es la masa. Nos dicen, si queréis, lo que va a aparecer es otra vez la velocidad terminal. O sea que teníamos que la velocidad terminal en este caso era mg igual a cv al cuadrado terminal, o sea que la velocidad terminal va a ser mg dividido por c raíz cuadrada. Nos dicen eso como dato. ¿Vale? Bueno,
el 2,41 es qué altura alcanza y el 2,42 con qué velocidad vuelvo a cogerlo en la mano. ¿De acuerdo? Pero yo le voy a meter una cuña también entre medias, antes de nada. Yo, como primera pregunta antes de esas dos, digo, ¿qué sensación tenéis si hacéis eso? Cogéis, lanzáis algo hacia arriba. El tiempo que tarda en subir, o sea, tengo subida y bajada, ¿no? El tiempo que tarda en subir es mayor, menor, igual o no, bueno, no sé. Mayor, menor o igual que el de la bajada. Yo lanzo la piedra hacia arriba, cojo el cronómetro, otra persona, y mide el tiempo que sube y luego el tiempo que baja. ¿Cuál de los dos tiempos es mayor? Sin necesidad de hacer o escribir lo mínimo posible. De hecho, si uno tiene ya el esquema en la cabeza, no necesita ni siquiera escribir una sola cosa. Pero escribiré esa idea de la cabeza, pero no resolver el movimiento, ¿eh? Porque claro, evidentemente si resuelvo las ecuaciones del movimiento, pues al final pues ya tengo la respuesta, ¿eh? Pero todavía más rápido. ¿Qué sensación tenéis? El de bajada es menor. El de bajada es menor. Ahora hay que razonarlo. ¿Por qué tienes esa sensación? Porque si tiras la piedra hacia arriba, estamos... Bueno, todo el mundo de acuerdo que el de bajada, o sea, el tiempo de bajada es menor que el de subida, ha dicho vuestro compañero. ¿Todo el mundo de acuerdo? Vale, me alegro porque eso no es verdad. O sea, cuando lanzas la piedra hacia arriba tienes la fuerza de la velocidad con la que lo lanzas, pero en contra tienes la fuerza de la masa por la gravedad y del drag. Mientras que cuando baja tienes la fuerza de la masa por la gravedad. O sea, que no nos queda más remedio que hacer un dibujo, que es lo que está diciendo él en su cabeza. Subida. Para poder... Entonces tenemos el siguiente diagrama, y aquí en la bajada. En la subida tenemos, se está moviendo hacia arriba, la velocidad es hacia arriba. Por lo tanto, las fuerzas, fuerza neta, tendremos el peso y tenemos la fuerza del drag. Bueno, y esto no solo es, por cierto, esto no solo es cierto para el drag cuadrático, digamos, es para cualquier rozamiento con el aire. Y en la bajada tendríamos, se está moviendo, velocidad es hacia abajo, la gravedad, el peso es, pero la fuerza del drag está apuntando hacia arriba. De tal manera que entonces en la subida uno está viendo, claro, está lo que está diciendo en la segunda ley de Newton, mg más fd igual a m por a. La deceleración, fijaos que yo lo he lanzado con una velocidad, la velocidad es cada vez menor, o la aceleración en módulo, tenemos una deceleración, ¿no? Fijaos que la deceleración viene dada por la suma de estos dos, los dos vectores están apuntando en la misma dirección. Mientras que aquí, en este caso, llega a cero y cada vez la velocidad al caer va siendo aceleración. Si queréis en módulo, comparo uno con otro. La deceleración en módulo siempre va a ser mayor que la aceleración en módulo aquí. Solamente tengo que ver el esquema de los dos vectores. Si en el caso de la izquierda siempre están actuando los dos en el mismo sentido y en el otro están siempre actuando en sentido contrario, no queda más remedio que en el de la izquierda sea menor. ¿De acuerdo? Fijaos que es como yo lo lanzo hacia arriba, ¿no? Y ahora yo puedo poner la película en marcha atrás. Ha llegado hacia arriba, ¿no? Y digo, bueno, que baje de manera natural, pero puedo darle a la película marcha atrás y la subida hacerla una bajada. Es decir, que porque ahí hay que tener bien en cuenta las condiciones. La distancia que se mueven es la misma y al final tiene la misma velocidad cero. Es como si yo dijese, yo estoy dejando caer un cuerpo con velocidad cero desde aquí, pero en un caso están actuando dos fuerzas de esta manera y en el otro caso están actuando de esta manera. Y quiero saber quién tarda menos en tocar el suelo la misma altura. Uno dirá, joder, natural. En este caso tienes, aparte del peso, que va a ser igual en los dos casos, en este caso tienes una fuerza adicional en el sentido del peso, mientras que aquí tienes una fuerza actuando contra el peso. Es decir, que el tiempo que va a tardar va a ser menor aquí que aquí.
tarda menos tiempo en subir que en bajar. ¿Bien? Simplemente con la idea, probablemente, que tenías ahí en la cabeza que estabas poniendo las flechas, que es el diagrama del cuerpo libre. Bueno, pues al 241 dejarlo un poco... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en el drag cuadrático frente al drag lineal? Parte de que ya por no ser lineal es un problema en sí. Es que necesitas analizar a mano, resolver a mano los dos subida y bajada por separado. No puedes hacerlo de un golpe, como hice en el acantilado. En el acantilado yo lo resolví, me daba igual que estuviese subiendo que bajando. Me daba toda la solución para el movimiento. Mientras que aquí, no, lo vamos a ver ahora a continuación. Es decir, que si yo en la subida, otra vez tendría que hacer el diagrama, subida. Teníamos esto y esto, ¿no? MG, FD. Es decir, que tendríamos, y si pongo positivo, ¿no? Eje vertical y positivo hacia arriba, tendríamos menos MG, si queréis ya pongo aquí menos C, V al cuadrado, y aquí en la bajada tendría, si queréis, el mismo eje Y, podéis ponerle el cambio, pero bueno, voy a dejarlo también positivo hacia arriba. Tendría el cuerpo por acá, tendría aquí el peso y tendría aquí FD. Es decir, que tendría aquí como ecuación, voy a poner aquí a la izquierda, tendríamos menos mg más cv al cuadrado m por a. ¿Veis, no? Entonces, claro, uno se queda diciendo, anda, ¿y cómo es posible esto? Si tú tenías antes sí y ahora no. Aquí uno lo ve, pero ¿cómo es que, o sea, cómo antes? Yo pienso que se queda uno así como diciendo, ¿cómo podrá ser eso? Porque hay que tener mucho cuidado en eso. Cuando en el teníamos c, v cuadrado por v, si yo lo pongo es solamente una componente, tendré menos c, v al cuadrado, el módulo al cuadrado, y este es un vector que es v dividido por el módulo de v. Claro, aquí la tentación muy grande es decir, bueno, aquí tienes poner menos c, v al cuadrado, v dividido por v. Desde este momento ya está mal, eso ya no es igual. Porque aquí fijaos que v está denotando la componente, puede ser positivo o negativo, mientras que aquí esto sí es cierto. Pero el paso de aquí a aquí sin este signo, entonces ya no. ¿Se entiende? De ahí viene la diferencia entre las dos ecuaciones, al separarlas. Vale, entonces tendríamos en la subida 2,41. 2,42 en la bajada. Menos... No, mc, no, mg. Joder, mg menos c, v al cuadrado, m por a. Como solo nos preguntan por la altura, vamos a ponerlo así bonito, menos a menos g, y habíamos puesto c dividido por m, ¿no? Y c dividido por m, a que era igual a g. No lo tenemos así, tenemos v terminal. Sí, bueno, pero si no me equivoco, v terminal al cuadrado. Esto también es cierto. Sí. Es decir, que voy a poner aquí... ¿Estamos de acuerdo? Es esa ecuación. Es decir, que nos va a quedar más sencillo si yo pongo en una... Vamos a quitarnos esta. A, y yo pongo menos g, y aquí lo ponemos más bonito. 1 v al cuadrado terminal por cuadrado. No, ahora esta ecuación se me queda más...
más agradable a la vista. Esto es un cuadrado. No nos preguntan el tiempo, solamente la posición. Claro, uno podría decir, pues lo hallo para el tiempo, o sea, ¿no? Y luego, pues, ¿no? Podría hacer una cosa de estas, ¿no? O sea, en 2 pasos. Pero es más fácil, en un solo paso. Vamos a ver. Es la derivada de la componente vertical de la velocidad con respecto al tiempo. Pero yo siempre puedo poner regla de la cadena, diciendo, claro, va a depender de la posición y la posición depende del tiempo. Está eso. Un cambio que no resultará extraño, lo hacíamos también en mecánica. Esto no es nada más que la velocidad, es decir, que tenemos... Yo puedo sustituir, es decir, que elimino aquí el tiempo, lo dejo solo en función v. Separación de variables. Porque ahora lo que vamos a sacar es v en función de i o i en función de v, claro. El punto más alto, h, corresponderá cuando v es igual a 0. Así que tendremos v por diferencial de v dividido por aquí el 1 más v cuadrado, v terminal al cuadrado, ¿no? Integral esto, menos g diferencial de t, y volvemos a tener por aquí un logaritmo neperiano bien grande. Los límites de integración son... Uy, puse aquí un diferencial de t. Mira que soy tonto. No me decís nada. Diferencial de i. Diferencial de i, no diferencial de t. Estábamos diciendo, desde... Lo lanzo el origen, posición 0, hasta la altura h, desde la velocidad v0 que me dicen, hasta 0. Y de aquí obtenemos la altura h. ¿De acuerdo? Termináis ahí. El 2,42, ¿qué es lo que cambia? Voy a ponerlo en otro color, si queréis, en este color. Claro, la ecuación correspondería a la bajada. Tendríamos, tal como lo puse, menos G1 menos V al cuadrado, V terminal al cuadrado. Esto corresponde a la bajada. Como veis, el signo cambiado ahí en el... ¿Volvéis a hacer lo mismo? Esto sigue siendo válido. Lo metéis ahí, lo ponéis otra vez, pero ya sabiendo, naturalmente ahora la altura ya la conocéis, ahora es determinar cuál es y que parte desde i igual a h, parte con v igual a 0, cómo es la velocidad que tiene cuando i es igual a 0. O sea, es volver a integrarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Podríamos resolverlo, se puede resolver en el tiempo también. Por ejemplo, cualquiera de las dos. ¿Qué es lo que hay detrás? Las dos en la subida. Teníamos v cuadrado, v terminal al cuadrado, ¿no? Y en la bajada teníamos igual a menos G1 menos v al cuadrado, v terminal al cuadrado. Ya está. Si nos preguntan por el tiempo, tendríamos que ponernos aquí
para la velocidad, menos G1 más V al cuadrado. Es decir, que nos va a quedar un diferencial de V, 1 más V al cuadrado, V terminal al cuadrado. Y aquí sí me queda el menos G por diferencial de T, y en este caso pues nos quedaría una cosa similar con el menos. Los límites de integración, pues, los correspondientes o con las condiciones iniciales se hallan la constante de integración. Siempre más suave una integral en que sea un logaritmo neperiano, pero a lo mejor os acordáis vosotros que sois jóvenes cuál es una y otra. Bueno, uno dice, así viéndolo, uno está más acostumbrado a integrales, ¿no? Cuando le han machacado en cálculo, pues por ejemplo, ¿no? Las que tenemos es 1 más diferencial de x, 1 más x al cuadrado, diferencial de x, 1 menos x al cuadrado. Ambas se pueden llegar a resolver por el mismo método, pero hay gente que se la sabe de memoria, como vosotros, que son arcotangentes. Una es la arcotangente hiperbólica y otra es la arcotangente a palo seco. Por ejemplo, la de 1 dividido por 1 menos x al cuadrado es 1/2 de 1 dividido por 1 más x más 1 dividido por 1 menos x. Y estas son logaritmos neperianos. ¿De acuerdo? Es decir, que la arcotangente, esto es un arcotangente hiperbólico, que en función de los logaritmos se puede expresar. Y la otra, pues, se puede, claro, uno dice, siempre lo puedo poner complejo, me va a quedar lo mismo, es decir, que si es hiperbólico será un arcotangente normal. O, si lo tenéis fresco, pues una de las dos cosas. Bien, y se puede, también tiene solución la integral siguiente en el espacio. Lo tenéis ahí en el Taylor. Vale. Bueno, pues podremos, si eso, hacer ya ahora mismo, quizás pasar un poco y hacer alguno de estática de fluidos. ¿Qué os parece? Algún problemilla de estática de fluidos. Ahí he apuntado aquí. Sí, yo creo que todo lo que quería así tratar sobre eso, prácticamente. Teniendo más tiempo podríamos hacer más problemas, pero con estos ya vale. Recordad que ya tenemos las ecuaciones del movimiento para el caso general. Por lo tanto, para un caso particular también las tenemos, ¿no? Que un fluido esté estático significa que todos los elementos de fluido están más quietos que nada. ¿Cómo era la ecuación del movimiento? A ver, la de Navier-Stokes. Por unidad de volumen. Fijaos que es la segunda ley de Newton. Pensad, antes de escribir cosas raras, o sea, ya hay raro suficiente ahí. Yo siempre tiendo a escribir en forma de Lagrange, porque estoy pensando un cuerpo, cómo se mueve, masa por aceleración, por unidad de volumen, masa, densidad, ¿no? Por la aceleración, la derivada de la velocidad, pongo si queréis U, vamos a poner aquí. Respetad. Eso sería la masa por la aceleración de un elemento de fluido, pero si estamos en estática de fluidos, esto es 0. Voy a poner abajo 0. ¿Y ahora qué teníamos a la derecha? Bueno, tenemos que la suma de las fuerzas por unidad de volumen. Tenemos menos el gradiente de la presión, más fuerzas de
volumen, por ejemplo, el peso por unidad de volumen, o sea que tendríamos aquí, por ejemplo, ρ por G, por ejemplo. Y luego tendríamos aquí Navier-Stokes, que sea fluido incompresible y newtoniano, es decir, laplaciano. Bueno, esto, digamos, es cuando se cumplen esas dos condiciones. Pero claro, si está estático, esto también es cero. No hay movimiento, la velocidad es cero. Es decir, que lo que nos queda naturalmente es que voilà, el gradiente de presión tiene que compensar las fuerzas de volumen. Podemos coger por lo más sencillo para recordar un poco qué pasa si tenemos ese fluido bajo la acción de la gravedad en un sistema de referencia inercial. Pues tendríamos, o sea, casos. O sea, que vamos a intentar, o voy a intentar así rápidamente un poco, lo que tengo aquí anotado es lo que tengo, vamos a ver la introducción, vamos a ver el índice. Estamos en el capítulo 5 del SONESI. ¿Veis? Estática. Pues por ejemplo, como es la presión dentro de un fluido de densidad constante en un campo gravitatorio, en un sistema de referencia inercial. Ay, madre. Ay, ¿no? Este no. Este sí. Casos. Campo gravitatorio uniforme, sistema de referencia inercial, es decir, que se encuentra el fluido estático en un sistema de referencia inercial bajo un campo gravitatorio uniforme. Teníamos aquí ¿así? Ya está. Ese es el caso. Ahora vamos a integrarlo. Si ponemos aquí G, pues ponemos por ejemplo, llamo esto, yo qué sé, el eje Y, verticalmente. Tendremos en componentes cartesianas, esto significa que es P con respecto a X igual a 0, igual a menos ρg. Y para Z es lo mismo. Bueno, vamos a ponerle si queréis. Z este. Vale. 0 y le pongo la Z a la altura. No quede ahí en el aire de que solo son dos componentes. Menos ρ. Fijaos que esto es un vector. Ahora estoy descomponiendo en esos ejes. Ahí es donde me sale la componente, me sale negativa. ¿Esto qué me quiere decir? Que únicamente P, que en general dependería de X y Z, únicamente va a ser va a depender de la componente Z. Es decir, ya no tendremos derivadas parciales, sino la derivada de P con menos ρ por G. Pero algo decía por aquí el fluido de densidad constante. Ahora es donde viene el momento de decir, bueno, si ρ es constante, entonces tendremos ρg y además G es uniforme. Esto es cierto. Esto también va a ser cierto.
Es decir, que tendremos desde un P sub 0 a un, por ejemplo, en Z igual a 0. Hasta un P, Z. Y ahora es donde viene aquí lo importante. Rho es una constante, o sea que no hay nada ahí que salen fuera de la integral, menos rho G por Z. Es decir, P igual a P sub 0 menos rho G por Z. Y uno dice, anda, pero yo me había aprendido de memoria lo de P igual a P sub 0 más rho G, cuidado, por la profundidad. Y aquí yo estoy tomando la altura. Es decir, que si tú tomas, en vez de Z de esta manera, positivo hacia abajo, en el sentido de la gravedad, es entonces cómo está creciendo la presión con la profundidad. Si no, pues tenemos lo que había puesto ahí, lo que ya sabemos. Ningún problema por ahí, ¿no? Podemos cogernos, ahora estaba pensando, cambio la densidad, vamos a cambiar primero las condiciones, creo, a ver, ¿dónde aquí? No este, sino, por ejemplo, el 5-4-3. En vez de hacer primero el 5-4-2, como problema, digo, pues, hala. Un fluido de densidad constante que está en reposo en un sistema de referencia giratorio. Voy a plantearlo como problema. Tengo un recipiente, tengo un laboratorio, ¿no? Una mesa. ¿De acuerdo? Y nosotros estamos por aquí. Y somos los de fuera, tierra es inercial. ¿De acuerdo? Y aquí tengo sobre esa mesa, tengo un recipiente cilíndrico. Y dentro de este recipiente tengo agua. ¿De acuerdo? Pero esta mesa, pues, la puedo hacer girar con una velocidad angular constante. Entonces lo hago girar, empieza a estar quieto, lo hago girar, llegará un momento, yo espero lo suficiente, en el que las fuerzas viscosas hacen que el fluido dentro del recipiente cilíndrico esté respecto al cilindro en reposo. Naturalmente, viéndolo desde fuera, todas las partículas de fluido siguen una trayectoria circular alrededor de este punto. Es decir, que ahora podríamos resolverlo desde el punto de vista inercial o, subidos aquí, no inercial. ¿Entendido? Desde el punto de vista inercial está en movimiento, desde el punto de vista no inercial está en reposo. Estática de fluidos. Por eso nos vamos a coger este otro. Y lo que observa uno, pues es lo que ve cuando le da vueltas al café o a un vaso de agua. Una cosa curiosa, ¿no? Que es que la superficie del agua o del café o de la leche, lo que estáis ahí dando, donde pues tiene una forma que es, vamos a demostrar que es un paraboloide. La superficie es un paraboloide. Paraboloide de revolución. Esto hay que demostrarlo. Y nos preguntan además cómo es la presión dentro del recipiente. ¿De acuerdo? Vale, ¿dónde enlazamos? Otra vez la ecuación de Navier-Stokes. Teníamos esto. Pero ahora aquí habrá que tener un poco de cuidado. Gradiente de presión. Tenemos, naturalmente, está actuando la gravedad. Tenemos el peso, o sea, rho G. Pero aparte de eso tenemos, al estar en un sistema de referencia giratorio, las fuerzas ficticias correspondientes a la fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga. Fuerza de Coriolis. Uno dice, ¿cómo era lo de la fuerza de Coriolis? 2mv por omega. Claro, pero solo se manifiesta, es distinta de cero, cuando respecto a ese sistema de referencia, el cuerpo tiene una velocidad
distinta de cero, pero estamos diciendo que se trata de que el agua, todos los elementos de fluido están en reposo, su velocidad es cero, por lo tanto la fuerza de Coriolis es cero para todos y cada uno de los elementos de fluido, siempre y cuando esté en reposo, en equilibrio. ¿Vale? ¿Cuál me queda? La fuerza centrífuga. Y uno dice, en ese caso era m omega por r por omega. Por unidad de volumen, pues tan sencillo como meterle el ρ en vez de m. Es decir, que tendré ρ omega por r por omega. Siendo omega, claro, como está girando, esa es la información que me tienen que dar de la relación entre el sistema de referencia giratorio y uno inercial, con qué velocidad angular uniforme está girando. Vamos a ponernos en otra pantalla con ese y a resolverlo. Rho G, Rho omega por R por omega. Estoy poniendo voy a ponerlo en dos dimensiones, el dibujo, ¿no? Esto está girando así. Y estoy poniendo, pues, por ejemplo, el origen en un punto del eje. Es decir, que cualquier elemento de fluido, su vector de posición. Y esto es omega. Bueno, claramente esta es la fuerza centrífuga. ¿Hacia dónde va a estar apuntando? Hacia afuera, ¿no? Es decir, que tendremos, voy a quitar este array aquí, tendremos aquí el peso y tendremos la fuerza centrífuga. Esto será Rho G y este será Rho omega por R por omega. En módulo, ¿cuánto va a valer la fuerza centrífuga por unidad de volumen? Pues habrá que ver cómo es la distancia, porque aquí lo que tenemos implícitamente es la distancia de ese cuerpo al eje de rotación. Sí. ¿Qué pone Aquí? Omega, sí. Muy chapucero, lo siento. Rho, lo que he puesto ahí arriba, aquí. Omega, R, son dos productos. Perdón, es simplemente repetí lo mismo. Estaba poniendo en módulo, el módulo de ese vector, ¿cuánto es? Es R, omega cuadrado, por la distancia, y ahora tengo un pequeño problema, la distancia al eje de rotación. A partir de este momento esta R denota, o si queréis, en vez de, porque puse aquí R para ese vector, ahora tengo que tener mucho cuidado con la notación, porque si no diríais es el módulo de esto. Vamos a llamarle este eje X, si queréis. ¿De acuerdo? Realmente lo que estoy resolviendo lo voy a resolver es en coordenadas polares cilíndricas, el problema. Pero bueno, no hay problema. Digamos, utilizaríamos entonces la letra habitual para esa dirección en el espacio en coordenadas polares. Utilizo X, no hay ningún problema. ¿Vale? Muy bien. Pues a ver cómo podemos nosotros resolver esto. Uno diría, bueno, si tuviese aquí, imaginaos, a la izquierda tengo un gradiente, ¿no?, de un escalar. Si yo lo de la derecha lo puedo poner como un gradiente de un escalar, si queréis de un escalar más otro escalar, no hay ningún problema. Pues el gradiente de un escalar igual, pues serán lo que hay dentro, el escalar de uno será igual a la suma de los otros más una constante en todo caso, porque es derivar, ¿no? ¿Entendido? O sea que si yo puedo poner lo de la derecha como gradiente de un escalar, se acabó. Se acabó en el buen sentido. El primer término. ¿Cómo lo puedo yo poner como gradiente de un escalar? Vamos a llamarle a este eje, si queréis, eje Z.
Uno dice, anda, pues ahí lo que realmente, si tú tienes el campo gravitatorio, es conservativo. Ah, amigo, el campo gravitatorio es conservativo, o sea que lo puedes poner como gradiente de un escalar. Energía potencial gravitatoria o potencial gravitatorio. Es decir, que uno dice, claro, si me están dando la lata todo el puñetero día con el MGH, la altura, ¿no? Bueno, en este caso MGH no, MGZ, claro. Si aquí he puesto el origen, o sea, estoy tomando como nivel de referencia en la energía, ¿habéis visto? Energía potencial gravitatoria, justo este punto. En vez de M pongo ρ, y claro, evidentemente, ahí tengo justo esto, ρ, G, lo voy a poder poner como menos, cuidado, menos el gradiente de todo eso. Ρ, GZ, ¿de acuerdo? El menos viene de lo que está pensando uno, es siempre si una función es, si tienes un campo conservativo, entonces lo puedes poner como gradiente menos el gradiente por convención. Vale, pero ahora tenemos este otro término, o sea que el primero, genial. O en general, yo esto lo he puesto para un campo gravitatorio uniforme, pero tampoco sería un problema si fuese otro campo gravitatorio, porque son todos conservativos. Es decir, que yo lo podría haber puesto esto directamente como menos phi, siendo phi el potencial gravitatorio. Por unidad de volumen, ¿eh? Pero bueno, estamos en un campo gravitatorio uniforme, por eso vamos a cogernos lo de arriba. ¿Bien? Pensad cómo sería en el terrestre, cómo sería la función si yo estuviese pensando que ese recipiente es tan grande, que las dimensiones no son despreciables frente al radio de la Tierra. Pues uno tendría que estar pensando en el potencial gravitatorio para ese caso. O en el potencial electrostático, todos son, ¿cómo sería entonces? Proporcional a 1 dividido por R. ¿No? No tenemos el potencial electrostático KQ dividido por R o en el caso gravitatorio menos GM dividido por R. Tendríamos menos el gradiente de una función de ese estilo. Vale. El otro término, que es... Joder, ¿cómo pongo yo esto? Fijémonos en lo que yo acabo aquí de escribir. Uno dice, ρ omega cuadrado... ρ es constante, estamos en ese caso. Omega es constante. O sea que yo tengo ahí una fuerza que es proporcional al desplazamiento, al origen. Ostras, eso es una ley de Hooke como un castillo de grande. Entre comillas. Claro, yo estoy pensando, digo, anda, la fuerza del muelle es menos K por X. Bueno, el menos no lo tengo aquí porque no es restitutiva, o sea, no intenta hacia adentro, sino hacia afuera. Pero bueno, eso a mí me da igual en ese sentido. Si yo digo la fuerza del muelle es una fuerza conservativa, ¿no? ¿Y cuál es la energía potencial elástica asociada a esa fuerza conservativa? Pues eso está chupado. Es un medio de kx al cuadrado. ¿No? O sea, simplemente os estoy intentando recordar. Si hemos entendido esto, y hemos entendido que entonces la energía potencial elástica es esa, pues en este caso tendremos exactamente lo mismo cambiado los signos. Si esto es conservativo, esto también es conservativo. Y tendrá asociada una función escalar cuyo gradiente me dé lo anterior, que será ρ con el signo menos, ρ menos omega cuadrado x al cuadrado. De tal manera que entonces el ρ omega por r por omega
¿Lo habéis entendido? Lo que lo tendré como, habíamos dicho, menos el gradiente. Aquí cuidado con los menos el gradiente de menos rho omega cuadrado x al cuadrado. Los dos signos menos, ¿habéis visto? Es menos el gradiente de cuál es la función escalar. Menos rho omega cuadrado de x al cuadrado. Es decir, que tendremos aquí un más. Si yo lo meto todo aquí dentro, me permitís borrar ahí un momento y sí, me va a dar tiempo, creo. Entonces tendremos aquí gradiente de menos rho gz más rho omega cuadrado x al cuadrado. Es decir, que tendremos que P va a depender de x y de z y será menos rho gz más rho omega cuadrado x al cuadrado, cuidado, más una constante. La constante vendrá determinada de dónde pongo yo el origen y qué valor le doy a la presión. Casi, yo diría, aquí está pidiendo a gritos que el origen de coordenadas lo sitúes justo en la superficie, ¿no? Es decir, que la presión en el origen, z es 0, x es 0, la constante. Yo digo que es la atmósfera, pues por ejemplo le puedo decir que la presión atmosférica. Pues si está en vacío, pues ninguna presión. Es decir, que tendremos la constante, ¿no? Estando el origen de coordenadas, origen en la superficie del agua, aquí. Es un paraboloide. Yo diría, todos los puntos de la superficie están a la misma presión, ¿no? Es decir, que tendríamos que me estoy refiriéndome al agua. Eso quiere decir que van a ser todos los puntos que tengan la misma, será la presión atmosférica, que para eso está la misma, ¿no? Eso quiere decir que tendremos rho gz igual a rho omega cuadrado x al cuadrado, rho se me va, z omega cuadrado dividido por g por x al cuadrado. Precioso. Me ha quedado que no me lo puedo ni creer yo, que no se me haya ido ningún signo por ahí bailando. Hubo un momento delicado, visteis cuando el menos gradiente de menos, ahí dije, ahí vete con cuidado, Miguel, que siempre vas... Ahora tened en cuenta de que x realmente es la dirección perpendicular al eje. Por eso es un paraboloide de revolución. O sea, se puede llegar de diferentes maneras. Y otra
la superficie. Y ahora, por supuesto, todas las isobaras o todas las superficies de igual presión son paraboloides también. No solo el de la superficie, pero... Esto vamos a coger unos... ¿Dónde tenía yo aquí esto? Sí. Aquí, por ejemplo. A ver si se anima. Vamos a darle un poco de vidilla. Bueno, ahí tengo el recipiente. Y lo estoy haciendo girar más o menos. Bueno, esto es lo mismo, pero hecho de otra manera. Y aquí vamos a ver exactamente. Vamos a ver por la superficie del agua. Plom, plom. Me voy por aquí dentro del fluido. Vamos a ver pues, si es que se pone. Ay, uy. Con esto terminamos. Mirad, un segundo, que con esta representación. O sea que lo que tenemos aquí, vamos, ahí tenéis. Estas líneas son las superficies, como es una representación en dos dimensiones, son las curvas de igual presión en cada uno de los puntos, son isobaras, y aquí lo que tenemos, fijaos, es por ejemplo, en este punto dentro del fluido, tenemos el término de la gravedad y el término de la aceleración centrífuga. La suma de ambos, fue lo que os comenté en su momento, no es nada más que la gravedad aparente. En este problema, con rotación, lo que tenemos es que la gravedad aparente no es uniforme, sino que depende de la posición. Cuanto más alejado estés del eje, mayor es la... ¿Hacia dónde tienden a caer el empuje? Vamos a ver, si yo sumerjo aquí, si yo sumerjo un cuerpo, ¿de acuerdo? Por aquí. ¿Hacia dónde está actuando el empuje en ese recipiente? O sea, imaginaos, yo hago ese drop en contra de la gravedad aparente. Es decir, que esta dirección te está diciendo también en qué dirección va a actuar el empuje. La ley de Arquímedes, en ese caso, también sería válida. Modificada, claro. Lo dejamos aquí, ¿vale? Hasta luego.